Gracias a nuestro público de La Zona Podcast, estamos iniciando un nuevo episodio. El día de hoy con un invitado bastante especial, Giovanni Raga. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, estoy muy feliz de estar acá por esta zona. Qué gusto saludarte, qué gusto conocerte, qué gusto platicar Igualmente. de lo que vayamos a platicar. Pues de ti, Giovanni, y gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Giovanni Raga? Pues mira, yo siempre digo, bueno, actualmente resido en la Ciudad de México, que Ajá, muchos le llamamos la gran ciudad. Entonces yo siempre digo que soy un chavito pueblerino chavito. que salió de su pueblo, de su rancho, de su ejido para buscar muchas cosas que quería hacer y afortunadamente las he ido logrando poco a poco. Me faltan muchas todavía, pero en eso estamos. Entonces, principalmente creo que así me defino. Trato de ser una persona humilde porque vengo de abajo. Trato de ser una persona que respeta y procura mucho a su familia porque justamente ahí aprendí a ser muy trabajador y a buscar lo que quiero conseguir en esta vida. Y nada, pues una persona que le gusta ser feliz, principalmente, que le gusta mucho el arte en general, que le gusta mucho la comunicación y que siempre a donde vaya voy a decir que soy tamaulipeco y que me da mucho orgullo ser tamaulipeco, entonces también creo que eso me define. Dices que saliste de un ranchito, ¿sí? Sí, lo que pasa, bueno, yo nací en Ciudad Mante, Ok. Tamaulipas, pero mi familia, yo fui criado por mis abuelos, es del municipio que está pegado a Ciudad Mante, que se llama Antiguo Morelos, que es muy chiquitito, Ok. prácticamente económicamente depende de Ciudad Mante. Ahí pasé toda mi infancia, posteriormente me fui a Ciudad Mante, después ya llegué a Nuevo Laredo, que es donde siempre ha vivido mi mamá y la mayoría de mis hermanos. Ahí empecé a hacer muchas cosas de las que siempre había querido hacer cuando estaba en ese pequeñito pueblo donde pues ya no había más, ya había explorado todo lo que podía explorar y necesitaba salir de ahí para hacer muchas cosas. Entonces, después de Nuevo Laredo, estuve un tiempo acá en Monterrey y finalmente ya me decidí que era el momento de irme a la Ciudad de México porque me gusta estar siempre formándome, siempre estar aprendiendo y también llega un momento en el que necesitas un poco más y lo he encontrado en la Ciudad de México. Ya, o sea, siempre has estado moviéndote. Sí, sí, siempre. También otra cosa que digo es que soy y voy a ser siempre un eterno migrante porque nunca estoy en paz donde me encuentro. O sea, siempre necesito estar buscando retos y por lo general los retos en algún momento se terminan en el lugar donde estás, entonces hay que estarse moviendo. De profesión eres comunicólogo. Soy comunicólogo, estudié la carrera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a la par hice mis estudios de actuación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, que tuvo un programa de estudios en Tamaulipas, pero fui parte de la única generación porque lamentablemente tanto el gobierno estatal como el gobierno federal no le dieron seguimiento, entonces Ya. se perdió ese programa de formación, pero bueno, tuve la fortuna de egresar del IMBA. Aquí en la ciudad de Monterrey también estuve cursando un programa de estudios de actuación en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, que también cerró desafortunadamente, tuvo muy poquito tiempo de vida aquí. Y posteriormente en la Ciudad de México estudié en otra escuela que se especializa en el uso de la voz para la técnica teatral. Ya. O sea que en este momento de tu vida, ahorita eres un actor. Ahorita soy un actor, he dejado de lado un poco la comunicación, estoy ahí como, hay ciertos coqueteos que quiero regresar y también creo que, o sea, creo que no me puedo despegar del todo de eso. Siempre estoy al pendiente de lo que están haciendo mis compañeros, mis amigos, siempre tengo la espinita de querer regresar, pero la verdad, cuando vives en una ciudad como lo es la Ciudad de México, que es un monstruo verdaderamente, te tienes que enfocar. Yo tenía la fortuna de que en Nuevo Laredo durante 10 años trabajé en diferentes medios de Ujú. comunicación y podía combinarlo con mi trabajo como actor en una compañía de teatro,
pero en la Ciudad de México es una labor imposible en el día a día, te absorbe demasiado, las distancias son enormes, la misma energía que te requiere el hacer cada una de tus actividades han hecho que ahorita me enfoque principalmente en mi trabajo como actor y también digamos como en todo lo que está alrededor de la vida del actor, porque también pues por cuestiones tanto de desarrollo profesional como económicas, me he integrado a otras labores que están dentro del teatro, dentro del cine, dentro de la televisión, como lo son producción, dirección de casting, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar para que se haga posible finalmente el trabajo del actor. Ya, cuando estabas en Nuevo Laredo, podías hacer varias cosas en tu día, ¿no? Me Sí. dices que te dedicabas a la comunicación, al periodismo, Ajá, y luego exactamente. aparte también podías hacer tus cosas de actuación, o sea, tener varias actividades. En Ciudad de México esto no se puede. No, por qué decides entonces irte a Ciudad de México si solamente puedes hacer una cosa y no varias cosas a la vez? No, yo preferiría hacer muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y es un riesgo muy grande porque no toda la gente está dispuesta a sacrificar también pues una seguridad económica, el estar cerca de tu familia, el tener un trabajo que te permita justamente hacer más de una actividad al día. Pero, como te mencioné anteriormente, también llega un momento en el que te sientes no estancado, pero sientes que ya tu crecimiento ya llegó a un tope. En el caso de mi trabajo como actor en Nuevo Laredo o en Tamaulipas en general, yo ya, digamos, ya había trabajado con los directores con los que yo quería trabajar, Ujú. ya había hecho las obras que yo quería hacer, Puro teatro habías hecho. puro teatro, Ajá. ajá, pero también por ejemplo, a mí soy actor a partir del teatro porque fue lo primero que conocí, pero para mí el cine es algo que me maravilla, entonces también de repente en Tamaulipas es mucha tú lo sabes, es muy poca la La producción. producción De que hecho, no hay hay, industria en Tamaulipas. por supuesto no la hay y cuando hay algunos esfuerzos son muy aislados y no tienen seguimiento, entonces eh, jamás, o sea, jamás iba a poder lograr hacer una carrera, por ejemplo, en ese medio. Me ha costado mucho, en la Ciudad de México he hecho algunos cortometrajes, pero estoy constantemente haciendo castings para largometrajes. He trabajado, por ejemplo, algo que nunca podría haber hecho en Tamaulipas, creo, pero trabajé para Alfonso Cuarón en la película de Roma, no como actor, pero sí como parte del equipo de dirección de casting. He trabajado para la casa productora de Diego Luna y Gael García. En fin, hay muchas cosas a las que puedes aspirar, Ujú. porque desafortunadamente todo está centralizado en la Ciudad Centralizado. De México, pero que yo no podía hacer en Tamaulipas. Entonces sentí esa necesidad de crecer como profesionista y eso fue lo que me llevó allá y tomé el riesgo. Afortunadamente creo que no me ha ido mal, Ujú. porque hay otros casos en los que te topas con una pared y tienes que regresar. Yo, si en algún momento tengo que regresar a Tamaulipas, lo haré con toda la felicidad del mundo y siempre he dicho que hay que seguir generando cosas desde donde tú vives y no necesariamente emigrar a las grandes capitales, a las grandes ciudades del país. Pero en este momento creo que mi lugar está allá y Sí. posteriormente regresaré, compartiré todo lo que he aprendido, haré cosas, generaré, pero en este momento allá. Sí, claro. Es una realidad de nuestro país, ¿no? Hay estados en los que, pues, puedes hacer una cosa y en otros otras cosas, ¿no? El caso de la actuación, pues sí, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, te tienes que mover, ¿no? A Ciudad de México, Monterrey, ¿no? Será lo más cercano, Claro. pero también los objetivos, ¿no? Aquí en Monterrey, pues no se produce mucho cine. Tal vez teatro sí, pero cine no. Sí, por supuesto. Y también, de alguna manera, Monterrey, al estar muy próximo a Tamaulipas, Ok. de alguna manera yo ya me había relacionado con la comunidad teatral de acá, ya había trabajado con algunos directores que son de aquí de Monterrey o de la zona Ujú. metropolitana. Y digamos, sí me gustaría mucho trabajar, por ejemplo, acá o en Guadalajara, incluso en mi mismo estado nuevamente, pero sí, o sea,
sí llega un momento en el que yo dije, yo necesito primero capacitarme con tales maestros y después trabajar con tales directores y en eso estoy. Entonces, pues por lo pronto, allá está mi lugar, creo. Claro, no, qué bien. Todo este proceso, pues me imagino que no ha sido fácil, ¿no? O sea, es un reto salir de tu lugar, moverte y luego es seguir en constante movimiento. Sí, sí, no, no es nada fácil, sobre todo para personas como yo que, pues que llegas a una ciudad donde el ambiente es totalmente diferente, donde no conoces a nadie, donde además no llevas en mi caso, no llevaba una licenciatura en actuación que me respaldara, sino más Ujú. bien justamente por la naturaleza de mi lugar de origen, yo me había capacitado y formado como yo podía. Entonces, llegas y te das cuenta que son miles los que se van a formar al mismo casting que tú. Todos los días te enfrentas con alguien que te dice que no, que regreses después o que no regreses ¿Qué nunca. haces ahí? Yo Porque, creo que es la parte más difícil del trabajo del actor, el lidiar con la frustración. Yo, por supuesto, como todos, ha llegado un momento en el que digo, ya no quiero más, ya, o sea, ya me cansé de que me digan que no, ya me cansé de que me digan que no doy perfil. Por ejemplo, hay algo muy particular en mí que yo difícilmente encajo, digamos, como los perfiles estereotipados de la industria. No hablo del teatro porque el teatro es muy generoso, pero sí en la televisión, cuando yo voy y toco la puerta en Televisa, los jefes de reparto, por ejemplo, me dicen, es que yo no sé dónde acomodarte porque tú no eres el chavo güero que me da clase alta, pero tampoco eres el chavo de barrio. Entonces, digamos ok. como este perfil que se queda en medio, difícilmente tienen buenas oportunidades en la industria. Además a eso, bueno, tengo un poco como de rasgos por ascendencia árabe, entonces, Ujú. y luego aparte, a, a lo mejor acá no se nota, pero vas allá y te dicen, no, es que eres súper norteño, ¿sabes? Entonces, como todo ese tipo de factores también te la ponen más difícil y hay que aprender a lidiar con eso. Ahora, también hay que aprender a empoderarte a partir de eso, porque justamente yo he encontrado áreas de oportunidad porque si me dicen, no es que tú solamente me das para perfiles árabes o solamente me das para perfiles norteños, bueno, entonces voy y busco ahí y es a partir de ahí como vas haciendo carrera. Pero sí, la frustración es algo con lo que tienes que lidiar diariamente prácticamente. Claro. Eh, ¿Cuántos castings haces, por ejemplo, en una semana? Digo, no sé si los podamos medir así. Pues podemos dar, no sé, un promedio, o sea, si Ajá. hago, no sé, 5 castings por semana. Y de esos, ¿cuántos? Cinco te dicen que no. Los cinco. Ah, sí, la mayoría, sí, o sea, el 5 pero también depende, por ejemplo, este año ha sido muy difícil para todos, Claro. pero la industria del entretenimiento se ha detenido muchísimo, entonces ha cambiado la dinámica, ahora todos los castings tú los grabas desde tu casa, tú los envías, entonces eso nos ha dado ventaja en el sentido de que tenemos, o sea, tenemos un mayor tiempo para que prepares tu trabajo que vas a exponer ante los directores de casting, ante los jefes de reparto, y eso te da cierta ventaja porque de alguna manera presentas un trabajo mucho más preparado. Entonces, sí he tenido oportunidad de hacer un poco más de proyectos en este tiempo. He grabado cosas, he hecho teatro en Ya. línea, etcétera. Pero sí, todos, o sea, yo creo que todos los actores, digamos, los que somos actores independientes o que no estamos posicionados, que no nos respalda una agencia, etcétera, sí te podemos decir que el 90% te dice que no. Ya. Es necesario entonces tener una agencia, un manager. Sí, sí, por ejemplo, si tu aspiración es la industria de la televisión o el cine, sí es muy recomendable. Ya. Yo la verdad soy muy feliz en el teatro. Si he buscado oportunidades en el cine y en la tele es para explorar, porque son lenguajes diferentes. Entonces, como actor me interesa también explorar eso, explorar el hecho de actuar frente a una cámara que implica otra técnica, que implica otra forma de hacer las cosas.
no es, no es mi prioridad. O sea, yo soy un actor nacido en el teatro y creo que siempre voy a estar en el teatro Ujú. porque es un medio muy generoso y que además me ha dado la oportunidad de hacer personajes que creo que nunca podría hacer en televisión o en cine. Y creo que de ahí no me voy a mover, es mi lugar. Simplemente quiero explorar esos otros lenguajes y también quiero... eh, tengo esa necesidad porque si trabajo también a nivel producción para televisión y cine, pues también me interesa estar del otro lado. O sea, decir, bueno, exploré todo, digamos, todo el conjunto de la industria. Sí, no, no te quedas con las ganas y aparte también conoces cómo funciona por atrás, ¿no? O sea, todo, Sí. el conjunto. Este, ¿cómo es prepararse para un papel? Porque la gente en general, bueno, digamos, tu trabajo es especial, lo que tú haces es especial, es privilegiado en cierta manera, porque tu trabajo la gente va a verlo, ¿no? O sea, la gente conecta contigo, sufre contigo, se ilusiona contigo, se emociona, se enamora. No sé, lo que vive el personaje la gente también lo siente, ¿no? Al momento de estar viendo la obra de teatro o estar viendo la serie, lo que sea, ¿no? Eh, pero ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llega un actor a vivir o a sentir eso, lo que le toque vivir al personaje? Depende de si es teatro o si no televisión. Pero digamos, si es teatro, hay un gran trabajo para que finalmente el público que llega y se sienta en una butaca pueda ver ese producto final. Ujú. Ah, yo soy un actor totalmente, pues, nacido en el teatro, lo cual significa que soy un actor de un método mucho más vivencial. Eh, ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando hablamos de que es una actriz del método, es un actor del método, lo que haces es un trabajo que es en papel, que es analizar tu personaje, y lo que haces también es combinarlo con un trabajo interno, con tu Ujú. instrumento, que es tu voz, tu cuerpo, tus emociones, para que a partir del trabajo que hiciste en papel, que fue reconocer las motivaciones o las circunstancias que obligan al personaje a actuar de tal manera, las encuentres en ti mismo. Entonces, de esa manera es como logras presentar un trabajo actoral. Es muy distinto cuando haces televisión o cuando haces cine porque por lo general no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es tu preparación para trabajar en televisión o en cine? Entender lo más que puedes a tu personaje y actuar no hacia un público, sino hacia la cámara, lo cual no te permite muchas veces profundizar. Esa es una realidad, no está mal, pero muchas veces estás más bien representando y no estás interpretando. Por supuesto, tiene la gran ventaja de que hay una labor de edición, hay pues la música, todo lo Ujú. que conocemos, ¿no? Que es parte de la misma industria. Pero sí es muy distinto. El ritmo, se graban muchísimas escenas al día, entonces tienes que estar aprendiéndote 5 minutos antes lo que vas a decir frente a una ¿Todos se lo cámara. memorizan? Todo. Actualmente todas las producciones en las que yo he trabajado, todo es de memoria. Hubo un tiempo, sobre todo Televisa está mucho en esta tendencia de usar el chícharo. Ahorita por lo general se está usando más para los programas, para los conductores, presentadores, pero ya el actor por lo general está trabajando con la De memoria memoria. en televisión. Entonces eso mismo te exige que estés aprendiéndotelo y diciéndolo al momento y no profundices tanto, lo Mm. cual no está mal porque es una exigencia propia de ese lenguaje. ¿Y tienes que decirlo tal cual venía en el libreto o en el guión de del corto, de la película, del programa? Pues por ejemplo, en el cine sí, sí O encuentras sea, tiene que ser a muchos idéntico. directores que defienden mucho el trabajo del guionista, lo cual me parece bueno. En televisión no, en televisión es mucho más libre, porque justamente como hay esta rapidez e inmediatez, tú lees, te aprendes, analizas lo más rápido posible a tu personaje, pero tú justamente para que sea lo más orgánico posible, bueno, tú le agregas
lo que tú le tengas que agregar para que funcione ya en la pantalla. Pero en cine sí me ha pasado, me ha tocado ver, porque no, o sea, he hecho muy poco cine, que sí son muy estrictos con el trabajo del guionista. Sí, fíjate que yo una vez escuché a Andrés Clarion, un super director de aquí de Monterrey que hizo una película que se llama Hilda, y hablaba un poco acerca de eso, porque tuvieron como un capítulo ahí él y Verónica Langer, no sé si se Ajá. pronuncia, porque ella decía decía una frase que era muy toral en toda la película, y ella le cambiaba una palabra, una sílaba, no me acuerdo. Entonces él defendía mucho de que no tienes que decirlo así, porque me cambias toda la película, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cuestión de cine, ¿no? O sea, Sí, y el compromiso del actor es grande. sí, muy grande. Yo justamente, no recuerdo si ayer o antier, pero estaba teniendo esta conversación con alguien eh, que me decía, estábamos viendo una serie y me decía, tiene demasiadas muletillas ese actor o esa actriz. Y yo lo que le decía es que eh, justamente ahí es donde entra tu trabajo como actor. ¿Qué es lo que sucede cuando el guionista o el dramaturgo o el escritor hacen su trabajo? Lo hacen pensando en un trabajo que va a ser leído, es decir, digamos como más desde el punto de vista de literatura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú como actor traduces ese trabajo, lo tienes que hacer mucho más orgánico, porque la gente, por lo general, no hablamos Ujú. como se escribe la literatura, como se escribe el guión, como se escribe la obra de teatro, la novela, etcétera. No hablamos así. Entonces, por eso yo estoy a favor de que el actor muchas veces meta o esa muletilla o esos sonidos que hacemos en la vida real, porque ahí hay una traducción hacia lo orgánico. No estamos hablando como robots que lo que hacen es leer literatura. Entonces, no conozco bien el caso de Verónica y este director. No sé si lo que ella le agregaba cambiaba completamente el sentido, tal vez sí, y tal vez por eso vino esta Y era discusión. una sílaba, una palabra de Claro, sílaba, lo que... pero en muchos casos yo veo favorable que el Sí, actor haga su chamba y meta lo que tenga que meter, claro, claro. sin que pierda el sentido de lo que está diciendo. Ahora eso no les gusta mucho a los guionistas, a los escritores, pero creo que tendrían que entender también eso, que la gente no hablamos como la mayoría escribe. Sí, sí, claro. También algo que escuché una vez entrevistando a Felipe Tristán, que es un director de orquesta de aquí de Monterrey. Él ahorita vive en Nueva York, y yo le decía, eh, lo que tú mencionabas hace un momento de que nadie es profeta en su tierra, o que hay una frase así, este, le decía yo, para ser tan destacado como tú, que ahorita que vives en Nueva York y que has dirigido a grandes orquestas del mundo, te tienes que ir de Monterrey, o sea, tienes que irte. Y él me contestaba algo que me llamó mucho la atención. Y decía, es que tu carrera va a ser tan grande como tú quieras. Entonces, si tu carrera exige que te vayas de donde eres, pues te vas a tener que ir. Entonces, ¿tú coincides con esto? O sea, se tiene uno que mover. Creo, yo creo que sí. Ujú. Hay muchos artistas que no lo hacen y se respeta, pero de lo que yo sí estoy convencido es de que si tú no te mueves, lo cual, como lo digo, se respeta, sí tendrías que estarte actualizando y capacitando desde tu lugar donde decidiste quedarte. Ok. Porque también hay muchos casos de artistas, en cualquiera que sea su disciplina, que se quedan por siempre de donde son, pero se quedan también haciendo lo mismo siempre. Entonces hay ahí pues un nulo avance en tu propuesta artística, cualquiera que sea. Entonces, yo por eso digo, o sea, yo sentí esa necesidad, yo me moví y yo siempre animo a que si alguien tiene esa espinita de moverse, lo haga. Ujú. Pero si yo mañana decido regresar a Nuevo Laredo o a cualquier otra ciudad que no sea la Ciudad de México y me quedo ahí feliz para toda la vida,
sí voy a estar buscando una actualización, una capacitación para que entonces lo que yo esté creando no sea lo mismo que he estado creando hace 14 años. El cambio es bueno. Muy bueno, Sí. muy bueno. Los cambios siempre te ayudan. Cuando eres artista, eh, creo que los cambios, por un lado, te inspiran y por otro lado, te obligan. Entonces, estoy a favor de ellos. Ya. ¿Cómo fue trabajar con Alfonso Cuarón? ¿Cómo llegaste ahí? Llegué, fue una cadena de cosas. Yo cuando estudié, y aquí interviene mucho el querido maestro Luis Martín. Yo cuando llegué a la Ciudad de México, llegué a estudiar un diplomado en teatro. Y estando en ese diplomado, me habla el maestro y me pregunta que él ya sabía que yo estaba viviendo allá, me pregunta que qué estaba haciendo, le expliqué que estaba estudiando, me dijo que él iba para allá, iba a estar un mes Ujú. o cerca de un mes, porque lo habían invitado a dirigir una obra, entonces que necesitaba una persona que lo asistiera. Yo con el maestro ya había tomado clases, ya habíamos trabajado y demás, y yo le dije que encantado mientras no interfiriera con mis clases porque yo estaba a punto de terminar ese diplomado. Él me dio muchas facilidades, total logramos arreglar para que no hubiera problema en mi escuela y presentamos esa obra, nos fue muy bien. En el elenco de esa obra había una actriz que es de Monterrey, María Lancón, y ella montó otra obra y me invitó porque le gustó mucho mi trabajo haciendo producción y haciendo asistencia de dirección. Entonces, en esa otra obra, uno de los actores era Luis Rosales, que es un muy reconocido director de casting, y él, a partir de justamente del trabajo que hice con ellos, también asistiendo dirección y producción, me invita a que lo asista a él en un casting de un cortometraje de David Pablos, que recientemente lo vimos en cartelera con El baile de los 41 y ha tenido Las elegidas y demás. Ujú. Entonces, él estaba preparando un cortometraje para una marca cervecera que le pidió un trabajo sobre una leyenda para Día de Muertos. Entonces, necesitaba un equipo de casting. Él es muy amigo de Luis Rosales, lo invitó, Luis me invitó a mí, le hicimos el casting. Inmediatamente ligamos otra dirección de casting para una película de Manolo Caro, y me seguí con Luis Rosales siendo su asistente. Inmediatamente ligamos otra con Natalia Beristain, una actriz que me Oye, pues encanta su has trabajo. estado con puros directores Sí, muy acá. buenos. Y Natalia luego, Beristain. me encanta Natalia Beristain, me encanta. Creo que es de las directoras que tienen mucho más futuro en el cine mexicano Sí, y en las series, porque también ha dirigido series muy buenas. sí, sí, sí. Y luego ligamos otra con Jimena Montemayor, que es una película muy bonita, Restos de Viento, que está en una plataforma, por ahí la pueden buscar. Y luego ligamos Chicuarotes de Gael García. Y ahí fue cuando finalmente, como vieron que el trabajo como director de casting de Luis Rosales iba creciendo muchísimo y entonces lo estaban buscando muchos directores de cine mexicano, Cuarón le puso el ojo, un poco también recomendado por Gael García, y le hablan a Luis para hacer la dirección de casting de Roma. Entonces me sigo con él. Todo fue completamente confidencial. De hecho, de un equipo de 5 personas que éramos, solamente él y yo sabíamos que estábamos dirigiendo el casting de la película Roma de Alfonso Cuarón, porque nunca tuvimos un guión, nunca, nunca le pudimos decir ni a nuestro propio equipo que era de Alfonso Cuarón, nunca le pudimos decir a todos los actores, más de 800 actores que casteamos, que era para una película de Alfonso Cuarón, porque ¿Por teníamos qué? un contrato de confidencialidad. Eh, él no quería mostrar un guión. De hecho, Luis Rosales tuvo que viajar a Estados Unidos para que Alfonso le explicara cuál era el perfil de cada personaje. Posteriormente, bueno, ya Alfonso estuvo viajando a la Ciudad de México y ya hubo reuniones donde podían intercambiar puntos de vista sobre los actores y demás, pero en un principio fue así, entonces toda la información era muy escasa y no se podía compartir. Entonces fue un proceso
a diferencia de todas las demás películas en las que trabajamos, fue un proceso muy demandante porque el señor es muy exigente, lo cual, bueno, se entiende porque llega a un nivel de calidad que él está buscando. Eh, pero también fue muy, muy raro, muy diferente porque teníamos que lidiar con la desconfianza de los actores y sobre todo la de los no actores. El hecho de buscar a las no actrices para los personajes Ustedes, principales. ustedes castearon a Yalitza Sí, Aparicio. sí. El hecho de buscar justamente al personaje que interpreta a Cleo, que interpreta a Yalitza, y al otro personaje, su compañera, fue muy demandante porque todo se tuvo que hacer a distancia. Empezamos haciendo castings en Veracruz, en Puebla, en Guerrero. Finalmente llegamos a Oaxaca. Se acordó que iba a salir de Oaxaca específicamente, entonces se descartaron los demás estados. Incluso hubo, esto pocas veces lo he dicho, hubo una actriz tamaulipeca que se estuvo colando y estuvo ahí en el proceso porque tenía el perfil para interpretar el protagónico de Roma. Pero Alfonso estaba muy convencido de que quería a una nueva actriz. Entonces se decidió que iba a ser el proceso en Oaxaca, se hizo a distancia, teníamos un enlace allá que estaba haciendo la labor en el campo, nosotros recibíamos el material, en algún momento ya el equipo tuvo que ir a Oaxaca. Pero lidiar con toda esta confidencialidad fue muy raro porque Ujú. llegas a comunidades oaxaqueñas donde vas y les dices, oye, estamos buscando a la protagonista de una película, pero no te podemos decir cuál película, pero no te podemos decir cuál director, pero entonces, por favor, graba tu casting y di esto a cámara. Era una desconfianza total y sobre todo de las familias de las chavitas que decían, bueno, esto puede ser trata de Sí, blancas, esto puede ser pornografía, esto puede ser mil cosas menos una película de Hollywood. de Alfonso Entonces, Cuarón. de Alfonso Cuarón, exactamente. Entonces, fue muy raro todo, y fue muy cansado porque de verdad más de 800 personas grabadas, casteadas, para poder lograr ese elenco que finalmente la gente vio en pantalla, porque él quería cosas muy, demasiado específicas y encontrarlas nos llevó mucho más tiempo del que inicialmente teníamos pensado. Claro. Y obviamente sí, nosotros el público percibimos que todo eso fue así como muy, pues no sé, como bajo perfil, porque luego ya cuando empieza a tomar vuelo Roma, que ya se empieza a saber y que se estrenó creo que en Venecia se estrenó, Sí. creo, y que le va muy bien, que gana premios, entonces ya dices, ah, Roma, o sea, en qué momento la hicieron? ¿O en qué momento la hizo Cuarón? Sí se mantuvo como todo muy en privado, pero Sí. luego el resultado, cuando ustedes ya ven ese resultado, ¿qué pensaron? Híjole, yo hablo por mí, porque de hecho fue el último proyecto en el que tuve la oportunidad de trabajar con Luis Rosales. Él continúa hasta hoy siendo, pues, yo creo que el mejor director de casting del país, porque ya está trabajando de fijo para las producciones de Netflix y vienen más Ok. proyectos de Hollywood en los que está ahorita justamente trabajando. Yo ya no pude porque mi trabajo como actor ya me estaba demandando demasiado, entonces tuve que desligarme, pero cuando yo voy invitado por la producción a ver una función exclusiva de Roma, yo salí maravillado. Yo entiendo las críticas de mucha gente a la que no le gusta, a la que le parece lenta, a la que le parece que no te cuenta nada, pero yo que viví todo ese proceso desde adentro, lo veo y digo, qué genial trabajo de Alfonso porque era exactamente lo que él quería. Él quería contar un paralelismo hasta cierto punto feminista entre su mamá y la empleada, eh, así, tal cual. Y nunca nos soltó un guión, pero por lo que nos platicaba, lo que yo vi en pantalla es exactamente lo que él tenía. Y él llega a un nivel de obsesión que en una escena con Marina de Tavira se tuvo que repetir más de 90 veces hasta que finalmente Marina le dio lo que él necesitaba.
Entonces, ahí te das cuenta que es un director que sabe lo que quiere y no importa todo lo que tenga que ocultar o lo que tenga que demandar al actor o a la actriz o al no actor o no actriz para que se logre ver en pantalla. Entonces yo salí maravillado por eso. Claro, mi comentario es muy parcial porque formé parte del trabajo, pero a mí me parece un gran trabajo de parte de Alfonso y de parte de todo el elenco. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya haciendo un paréntesis, a mí me parece la mejor película mexicana del 2018, e incluso la mejor película, digo, si nos vamos a referencia al Oscar, a la mejor película del mundo, yo creo que debió haber ganado Roma, este, Oscar a la mejor película, así como no. Y bueno, volviendo a lo tuyo, el llegar a este proceso con Alfonso Cuarón y bueno, aprender todo lo que aprendiste y vivir todo lo que viviste y esa experiencia y demás, entiendo que fue por una cadena de personas, ¿no? O sea, el estar aquí, el conocer al maestro Luis Martín te llevó a conocer a otra persona y luego a otra Sí. persona y así. ¿Esto qué es para ti? O sea, ¿qué son las personas para ti? Mira, yo te puedo decir muy fríamente, porque es algo que he aprendido a lo largo de toda mi vida, que todas las personas nos usamos. Eso creo que es una realidad. La diferencia es en cómo lo haces. Y yo he tenido la gran fortuna de usar y de que me usen de la mejor manera y de una manera muy honesta y siempre procurando el bien de la otra persona. Esto hablando profesionalmente, claro. Eh, en el caso del maestro Luis Martín, desde el momento en el que yo tomé una clase con él o desde el momento en el que él me dirigió, creo que hubo esta conexión, esta química y hubo este pensamiento de desearle el bien al otro y de decir algún día nos vamos a ayudar. Ujú. Entonces, él me dio ese primer trabajo en la Ciudad de México, porque yo estaba estudiando todavía, yo no podía trabajar porque tenía clases todo el día. Entonces, eh, claro, yo trabajé mucho, sobre todo porque Luis Martín es súper demandante como director. Eh, Le correspondía lo que él hizo por mí. Pero es eso, o sea, creo que yo correspondí a la oportunidad que él me dio y eso hizo que otra persona me echara el ojo y entonces me diera otra oportunidad y a su vez otra persona me diera otra oportunidad hasta llegar hasta donde lo poco o mucho que haya logrado. Y de la misma manera en sentido contrario, pero yo creo que es eso, es, es ver a la otra persona como una oportunidad para hacerle el bien. Ayudarse mutuamente. Ujú. Los papeles de repente pueden llegar a ser complicados. A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, a los actores que les toca, no sé, interpretar a un asesino, este, ¿qué otro papel complicado? Hay papeles, yo soy muy cinéfilo, entonces siempre estoy viendo, o sea, cómo le habrá hecho para interpretar a ese personaje o qué habrá sentido por ejemplo, a alguien que comete una violación, ¿no? Este, a una mamá que vi una película también de un director tamaulipeco, ay, voy a hacer spoiler, ¿Cuál película es? se llama Verónica, del director Alejandro Martínez Beltrán, no sé si la viste. No la he visto. Sí, sí la ubico porque vi en redes sociales que Bueno, hablaron no sé de si, esa no película. sé si les vaya a hacer spoiler, pero la mamá y le hizo un daño muy feo a su hija. Entonces, ya para no decir más, entonces, ¿cómo le hace? O también lo otro, o sea, algún reto, ¿no? Que te pide el director, no sé, que te desnudes, por ejemplo, o sea, ¿cómo le hacen los actores para vivir eso, o sea, y hacer eso en frente de la cámara? Híjole, el actor tiene que partir de que su cuerpo, sus emociones, su voz son su instrumento y son herramientas que tiene que emplear en su totalidad para la interpretación. Eh, Creo que desde que comienzas en esta carrera tienes que estar muy consciente de que te tienes que despojar de muchos prejuicios, Ujú.
A mí, por ejemplo, no me ha tocado que me desnuden en escena. Yo en la vida diaria, soy demasiado penoso. Es decir, yo jamás me mostraría desnudo en la vida diaria. Pero si me tiene que tocar desnudarme en escena, lo voy a hacer, lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, partiendo del hecho de eso, de aceptar que mi cuerpo es mi instrumento actoral y que, pues, que no soy yo el que se está mostrando. Ahora, ¿qué pasa cuando te dan personajes que no corresponden a tus realidades o tus vivencias? Siempre tienes que trabajar muy de la mano con el director, y aquí es donde entra un concepto que a mí me gusta mucho, sobre todo en el cine, que es el director de actores. Que, por ejemplo, aquí te puedo poner a Natalia Beristain o al mismo David Pablos. Ellos son director de actores porque ellos crean esta relación tan íntima con el actor que te van llevando a hacer eso que tú jamás has vivido en tu vida, pero saben de dónde extraerlo. Es decir, no, tal vez, espero que no hayas matado nunca a nadie en tu vida, pero saben cómo llegar a ese lado oscuro tuyo, Sí. en el que tú puedas interpretar un asesinato. O sea, estar matando a alguien y que te estén grabando, o sea, eso es lo que a mí me da mucha Una curiosidad. violación, Ajá, un ajá. personaje que está loco, por ejemplo. Y también eso creo que es, pues, es una fortuna cuando te tocan ese tipo de personajes. Eh, por ejemplo, a mí, yo te puedo decir que yo tengo un trauma muy particular con las armas. Ujú. A raíz de un acontecimiento muy desafortunado que viví, un atentado. eh, yo no soporto ver una detonación de un arma en escena, no puedo. O sea, cuando eso pasa en una obra de teatro, me tengo que tapar los ojos, me tengo que tapar los oídos. Y en una serie, Enemigo Íntimo de Telemundo, me tocó interpretar a un matón, un narcotraficante, y yo tenía que disparar justamente un arma. Entonces, hay en el actor un cambio de chip casi inmediato que te permite despojarte de quién eres y entrar en el personaje. Tuve que hacerlo, lo hice, nunca, o sea, nunca sentí ese temor o ese trauma que yo como persona lo siento. Lo haces, lo interpretas, lo desarrollas de alguna manera. Ya, pues qué interesante, la verdad. El mundo de ustedes debe ser súper Estamos interesante. locos, estamos locos. En resumen, En resumen, estamos locos. Estamos mal. que quedaron dañadas. Sí, los procesos de formación de un actor son, si los ve alguien que no está acostumbrado a esto, nos juzgan. O sea, A ver, ¿cómo están haciendo eso? Ahora, también te voy a decir otra cosa. ajá, Hay muchos maestros muy viejos, y no me refiero específicamente a la edad, sino a la forma de pensar y de impartir su clase. Hay maestros que todavía juegan con tus emociones para llevarte al límite, lo cual no debería ser permitido. Es decir, hay maestros que llegas al aula de clases y te dicen, hoy todo mundo se desnuda, ujú. o hoy todo mundo golpea, y no es Pero golpear en serio. golpear en serio, y no es necesario que lleguemos a esos límites, porque justamente el proceso del actor es traducir cómo puedes hacer eso sin que sea real. Ah, ok. Entonces, muchas clases todavía están estancadas en estas formas de enseñar que ya no deberían ser. Aún Mm. así, digamos, en un proceso tradicional, pues hay muchas locuras que hacemos en el día a día en las aulas de clases. A ver, ¿cómo Que, cuáles? Cuéntanos algunas. pues no sé, o sea, de repente estás tomando una clase de expresión corporal, y te sales, o sea, te sales a la calle, eh, tienes que establecer un diálogo con, bueno, no sé si es de expresión corporal, te sales a la calle gritando, moviéndote, la gente se te queda Ya. viendo como estos locos quiénes son, o si es una clase de actuación,
te sales a la calle y tienes que establecer un diálogo con un desconocido, pero hacerlo orgánico para que él crea que es real y que no estás haciendo un ejercicio. Órale. Muchas cosas que, pues, que la gente común pues, no hace, pues, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, sí te tienes que enfrentar a quitarte por completo la vergüenza, pues a reconocerte en el otro también, a establecer una comunicación con el otro que es el desconocido que va y compra un boleto para irte a ver a un teatro. Claro, porque yo creo que ustedes ya traen eso de que no tienen vergüenza, yo creo que ya lo traen por Sí, default, porque si tienes la vocación, yo creo que ya traes como ciertas características de claro. nacimiento. Este, los besos, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué pasa? Tienes que besar, o sea, tienes que unir tu boca con la de alguien Sí, por más. supuesto. Es real. Es muy real, sí. Besos, por ejemplo, y yo nunca en ninguna clase vi cómo tenías que dar un beso en escena, por ejemplo. ¿Y Nunca. si se los deben enseñar en una clase? O sea, ¿cómo No lo besar? sé. Clase de cómo besar. No lo sé porque, por ejemplo, yo, o sea, todos mis procesos de formación han sido muy específicos, no tan, digamos, no tan generales como te los da una licenciatura. Entonces, yo no sé si aquí en artes escénicas les enseñen cómo besar, por ejemplo, o que al menos lo mencionen, pero yo llegué justamente hasta en la Ciudad de México, me tocó dar, bueno, ya me había tocado en Nuevo Laredo, pero besos de piquito. Mm. Pero en la Ciudad de México me tocó interpretar al poeta español Federico García Lorca, que es uno de mis poetas favoritos y dramaturgos de toda la historia. Y él, en su condición homosexual, tenía que besar a su último amante antes de que lo mataran. Entonces, pero un beso De de veras. despedida, o sea, el Ok. beso al amante al que nunca vas No, a pues volver a sí. ver. Entonces llegué y dije, bueno, pero esto cómo se hace. Y afortunadamente tuve a un director que me dijo, o sea, que me relajara, que no me lo tomara tan en serio. Sí, sí es un beso tal cual, simplemente que no estableces, pues, digamos, como un contacto tan profundo, pero sí es un beso. Y a partir de ahí me han tocado en varias ocasiones. Ya. Pero sí, o sea, son cosas que son muchas dudas que el público común tiene de que cómo besan. Sí, sí, sí. O sea, o cómo, cuando hay una escena de sexo, ¿no? Ajá. También es la duda de que, bueno, ¿Es real o no es ¿es real? real? ¿No es real? ¿Qué pasa allá abajo? Porque aparte, no me dejarás mentir, pero es de lo que más hay. Digo, no, o sea, no me refiero al sexo, sino un beso. Porque un beso es algo natural. O sea, tú en la vida, digo, en momentos que no hay pandemia, pues tú besas a tu pareja, a tu mamá le das un beso, a tu sobrino. O sea, besas todo el mundo, todo el tiempo. Este, pero, y obviamente eso se refleja en las series, en las telenovelas, en las películas. Se dan besos todo el tiempo. Pero, ¿qué hay detrás de un beso? O sea, eso que estás diciendo está súper interesante. Sí, y pues muchas cosas que sí, o sea, que creo que el público. Y ahí reside la magia, yo creo, de la interpretación. Pero sí, el público se queda con muchas dudas de cómo se logra eso. Ya. Muy bien. Tu balance como actor, em, ¿estás a gusto ahorita dedicado lleno a la actuación? ¿Sientes la cosquilla de volver al periodismo? Ahorita creo que sí tengo que seguir enfocándome en mi Ya. trabajo como actor. Mm, o sea, podría tener algunos proyectos, algunas colaboraciones, pero no podrían ser prioridad. Eso es definitivo. Actuación es lo tuyo. Actuación es lo de hoy, lo de este año que viene. Perfecto. Sobre todo después de este año tan difícil, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que reactivar la industria y tenemos que hacer mil cosas desde las posibilidades que se nos permita, así sea virtual, pero tenemos que estar generando contenido porque creo que el teatro, la televisión, las series, las películas eh, son indispensables en estos momentos Sí. que estamos viviendo. O sea, en estos momentos de encierro llegas a tu casa o permaneces en tu casa y ¿qué es lo que haces? Prendes tu computadora, tu tableta, tu teléfono, la televisión y quieres ver algo. Ujú. Entonces, creo que todos como comunidad tenemos que reactivar o hacer lo más posible
Y en eso estoy, entonces tengo algunos proyectos que están ahorita cocinándose, por supuesto seguir tocando puertas, a ver qué puede salir. Y sí, creo que esa es la prioridad y también me he propuesto a seguir trabajando en Tamaulipas, sobre todo ahora que todas estas cosas virtuales no lo permiten. Trabajé con mi compañía de teatro después de muchos años, la compañía de Nuevo Laredo, justamente haciendo 2 obras que hicimos por Zoom. Entonces, también esto tiende puentes que normalmente en el día a día no podrías hacer, ¿no? Claro. O que no le pondrías atención a eso por estar generando cosas que sean presenciales. Entonces, pues hay que ver las oportunidades. Sí, hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Giovanni, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por compartirnos un poquito de lo que haces, de tu vida, por inspirar. Seguramente hay mucha gente que te va a escuchar y que pues, va a encontrar inspiración en todo esto que tú haces. Te lo agradezco mucho y bueno, no sé si quieras decir tus redes sociales para que la gente te siga, si tiene alguna duda que te mandan un mensaje, si te quieren invitar a algún casting que te inviten ahí por las redes sociales. Sí, en Monterrey, que me inviten. Sí, estoy en Twitter, Instagram y Facebook como @JHIO, Gio, que es la forma en la que me dice todo el mundo, bueno, todo el mundo que me conoce. Búsquenme, platiquemos, armemos proyectos, hagamos locuras. Soy muy chistosito luego en Instagram, entonces ahí podemos intercambiar memes, intercambiar material. Ok. Ahí encontrémonos. @Gio, así nada más. Gio, sí. Gio, J-H-I-O. J-H-I-O. Perfecto, bueno, así que te busquen. Gio, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Él fue Giovanni Raga, actor de origen tamaulipeco, aquí en la zona. Nos vemos en la próxima.